Algo está ocurriendo en la sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación que todo México debería de tener los ojos puestos en Michoacán. En Michoacán dije, resulta que la CENTE, mejor conocida como Querida Golpea a los Polis o Por tus sillazos nos cacharon, están pidiendo al gobierno de Michoacán el pago de 5,000 millones de pesos que Silvano Aureoles les tiene pendientes. Y como todo buen gobernador que tenemos en cada entidad federativa de este país, Silvano Aureoles dijo que no tiene recursos, que está ajustado en el presupuesto, que el uso responsable del dinero le impide dar ese extra que están solicitando los profesores, así que no puede satisfacer sus demandas. Por lo que a la hora de las reuniones con los profesores se ha ausentado o simplemente ha evadido el tema. Cuando un problema rebasa a un gobernador, si quieres más información puedes leer cualquier libro de la historia de México, lo que un mandatario estatal hace es potenciar el impacto de este problema, de tal manera que obligan al presidente de la República en curso a intervenir para evitar que la bronca se pase a otras entidades. Fue precisamente bajo esta estrategia que es lo que está ocurriendo la toma de trenes en el estado de Michoacán. Exactamente hace 2 semanas, los profesores de la CENTE en aquella entidad pararon al menos 170 trenes de las empresas Ferromex y Kansas City Southern de México. Los municipios en donde han hecho estos paros son Lázaro Cárdenas, Mújica, Uruapan, Pátzcuaro, Marabatio, La Piedad y Yurécuaro. A la primera semana del paro, es decir, hace una semana, el balance de afectaciones que había sido reportado era de pérdidas por más de 7,500 millones de pesos, 8,200 contenedores inmovilizados y más de 1,200,000 toneladas de alimentos o productos detenidos. De los principales afectados son las industrias de vidrios, de autopartes y de alimentos. Además de que algunas refinerías están esperando ciertos químicos que son trasladados en esos trenes, por lo que existe el riesgo de que la producción de combustible disminuya. En sentido contrario, la gasolina que hay en las refinerías no la han podido sacar para surtir principalmente el estado de Jalisco. Hay plantas en Monterrey y en Puebla que necesitan mineral que están en esos trenes. Y en Guanajuato están esperando chatarra para fundir. En Guadalajara hay desabasto de cemento y algunas empresas automotrices no han podido exportar los vehículos que fabrican o las autopartes. Además de que en Chihuahua hay maíz detenido porque no lo han podido trasladar. Con todo este contexto, el siguiente paso del plan es ni más ni menos que culpar al presidente de la República para que intervenga en el problema. Debido a que el conflicto entre el estado de Michoacán y la CENTE puede tener impactos en los demás estados, le preguntaron la semana pasada a Andrés Manuel López Obrador qué opinaba respecto a este problema y si el gobierno federal iba a intervenir, a lo que respondió lo siguiente. Movimiento, un bloqueo a trenes por parte de maestros que exigen que el gobierno del estado de Michoacán les pague. Nosotros estamos en la mejor disposición de transferir recursos al gobierno de Michoacán para que les paguen, pero como un préstamo, como un adelanto a las participaciones federales, porque no queremos resolver problemas así. O sea, si es una obligación del gobierno del estado, ellos tienen que asumirla. No es que el gobierno federal, para que se termine el conflicto, destina 200, 300 millones de pesos. Eso no lo vamos a hacer. Y que ya quede claro. No es como se decía antes, problema político que se resuelve con dinero, no es problema. Ya no. Así no va a ser. Vamos a resistir todo lo que sea porque no vamos a dejarnos chantajear. Pero en las redes sociales también se llevó el conflicto. Javier Jiménez Espriu, el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se enfrascó en una discusión
con Silvano Aureoles vía Twitter, en donde Espriu defendía la postura de Andrés Manuel López Obrador, diciendo que es un problema entre las autoridades michoacanas y los maestros, y el gobernador asegura que como el problema ha derivado en el paro de trenes, este sí es un problema que le compete al gobierno de Andrés Manuel López Obrador resolver. Hoy Andrés Manuel López Obrador, en la conferencia de prensa, informó que ya había tomado algunas medidas para tratar de colaborar en la resolución del conflicto. Entre estas medidas está la liberación de 1,000 millones de pesos de los 5,000 que exigen los profesores, y además el pasado fin de semana el oficial mayor de la SEP, Héctor Garza, aseguró que van a ser creadas 5,000 plazas nuevas en Michoacán, pues para dárselas a los normalistas que egresaron entre el 2014 y el 2018. Esto como parte del plan para frenar las protestas de la CENTE, lo cual, pese a estas medidas, no han cedido todavía los maestros, porque aseguran que exigir el dinero que les corresponde es su derecho, contraviniendo lo que les dijo hoy Andrés Manuel López Obrador en la conferencia de prensa, que les pidió tener conciencia. Hemos estado atendiendo el tema en Michoacán. Ya se transfirió el dinero para que se le pagara a los maestros. Desde el viernes se les entregó el dinero al gobierno del estado. Tengo entendido que ya están pagando. Sin embargo, están ellos demandando otras cosas. Nosotros no vamos a caer en ninguna provocación. Si son fines políticos, no vamos nosotros a ceder ni a reprimir. Cada quien se va a hacer responsable de sus actos. Cuando hay una actitud de intransigencia, cuando no hay una causa justa por la que se protesta, sino son otras razones, pues la misma gente se da cuenta y esto no ayuda a ninguna organización. Todo este problema, como era de esperarse, ha sido empleado por la oposición de Andrés Manuel López Obrador, incluso por el mismo gobernador de Michoacán, para criticar la manera en cómo está actuando el gobierno federal al adjudicarle las consecuencias de este conflicto que ocurrió en Michoacán y tacharlo de irresponsable por no liberar las vías de los trenes, por no permitir que los trenes continúen avanzando. Obviamente, para que esto se logre, hará falta dinero para dárselos a los profesores de la CENTE en un conflicto nacido en Michoacán. ¡Moraleja! En efecto, en muchas ocasiones los presidentes de México resolvieron conflictos nacidos en varios estados con dinero. De esta manera, los presidentes, para evitar mayores complicaciones y que esto les afecte en su imagen, cedían a las presiones de los manifestantes para que se les pague. Todo se resolvía a billetazos y los mismos gobernadores lo sabían, de tal manera que si había un dinero que tenían que emplear para pagarlo y se lo robaban o lo desviaban, entonces dejaban que el problema creciera hasta tal punto que fuera insostenible y el presidente resuelva el conflicto reponiendo esos recursos. La pregunta aquí está: ¿en dónde están esos 5,000 millones de pesos que están pidiendo los maestros actualmente? ¿No los tuvo nunca el gobierno de Michoacán? ¿O sí pasaron por las manos de las autoridades estatales y ahorita ya no existen? Por otro lado, los profesores tienen muy clara la situación en la que están poniendo al presidente de México. No han roto
con el gobierno federal, que el gobierno federal les ha dicho que no va a intervenir con la policía o no va a despejar, no va a desalojar de manifestantes la zona de trenes. Eso es lo que los hace estar tranquilos, pero sí siguen presionando para que alguna autoridad, llámese gobernador o presidente de México, resuelva ese conflicto con dinero. Sin duda, una situación más que complicada para el presidente de la República. ¿Qué harían ustedes? ¿Qué consideran que es lo adecuado que debe de hacer el presidente de México? En este caso, Andrés Manuel López Obrador. Los leo. No olvides suscribirte. Recuerda que subo videos todos los días. Así que activa la campana de notificaciones y sígueme también en el resto de las plataformas para que te enteres cuando habrá información nueva. Nos vemos más tarde con más información y gracias a todos por reventar el botón de like.